7 de la mañana con 26 minutos. La ley orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad y equilibrio fiscal ya es materia de debate en el ámbito político y en el ámbito económico. Se encuentra con nosotros Eva García, ministra de Industrias y Productividad. Buenos días. Gracias por aceptar esta invitación. Vamos a las expectativas del sector oficial. ¿Qué espera el sector oficial de manera medible, mensurable, de manera concreta, como resultado de la aprobación y aplicación de este instrumento? Muy buenos días, Eduardo. Buenos días a la teleaudiencia. Esta ley pienso yo que es un gran paso y creo que así ha sido recibida por toda la ciudadanía. Es algo esperado y además es un proceso que se ha venido dando desde el inicio de los diálogos propuestos y iniciados además por el señor presidente de la República. Recuerde usted que este es un trabajo que ha sido consensuado entre todos los sectores ciudadanos, empresarios, trabajadores, gobiernos locales, academia, a través de las mesas de trabajo del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Podemos decir que este esfuerzo nos pone con incentivos reales, con un mensaje claro a la producción, que ha sido muy bien recibido por los empresarios, por el sector productivo. Usted ve que solo se han generado expectativas positivas. En realidad es una ley que quiere precisamente cumplir con el objetivo de fomentar la producción, atraer las inversiones, generar empleo y una estabilidad y equilibrio fiscal. Es completa porque usted verá que también obliga hasta cierto punto a la parte del gasto público del gobierno, de la administración del gobierno, a reducirse, a racionalizarse. Y esto es importante, pero también es importante decir que esto implica un compromiso de los otros sectores por asumir con producción todo ese desafío de toda la cantidad de gente que va a salir del sector público para ingresar al sector privado, para comenzar un nuevo negocio, para ser nuevos emprendedores. Es también algo que debemos pensar. Creo que... Es decir, ya se ha discutido esto en el equipo económico. Sí. ¿Qué hacer con los que van a dejar, las personas que van a dejar de ser empleados públicos? Así es, tienen que ser absorbidos por la producción y aquí debe haber un compromiso de los empresarios. Con mejores proporciones. Bueno, nosotros tenemos la orden de reducir 10% todos los presupuestos de los ministerios, todo lo que es gasto corriente. No se corta el gasto de inversión, sino que se corta todo lo que es gasto corriente. Y el gasto corriente básicamente involucra sueldos, salarios. Tratamos de que sea lo menos posible elemento humano, porque ya se hizo una reducción anterior. Entonces también necesitamos tener gente calificada y gente que cumpla con el servicio público. Salvo ciertos matices, ministra, creo que nadie pone en duda la intención y la buena intención, evidentemente, de la ley. Ya, pero en materia de proyecciones y de proyecciones firmes, basadas en percepciones objetivas, concretas, nuevamente le pregunto, ¿cuál es el efecto inmediato que pretende el gobierno y un efecto medible en un plazo determinado? Un incremento de la producción, un incremento de la inversión, atraer y hacer efectivas muchas inversiones que se han venido manifestando a través de este año. Nosotros hemos recibido en el Ministerio de Industrias y Productividad algunos interesados, empresas que quieren hacer inversiones en industrias básicas y que estaban esperando este tipo de estímulos. Mire, por ejemplo, tenemos para la inversión exoneraciones que duplican a los plazos establecidos anteriormente. Antes estas exenciones para inversiones tenían excluido a Quito y Guayaquil. Ahora, con una menor deducción, ¿no? 8%, Quito y Guayaquil también pueden ser sujetos de este tipo de inversiones, lo cual es bueno porque mucho de la parte productiva, industrial sobre todo, está en las dos ciudades. Entonces, yo sí creo que va a haber un repunte, creo que los empresarios van a responder. Tenemos muestras de que la confianza empresarial... ¿Qué empresarios? Porque parece haber todavía dudas respecto de si esta es una ley con dedicatoria a los potenciales inversionistas extranjeros que se fijen en el Ecuador o para los propios ecuatorianos. Muchos empresarios han sacado su dinero de este país, lo tienen en el sistema financiero internacional. ¿Estamos hablando de esos empresarios? Mire, sí, estos incentivos son para empresas nacionales y extranjeras. Estos incentivos
no solo que configuran un mejor ambiente de negocios, sino que confirman la confianza que el régimen, que el gobierno está ofreciéndole a los empresarios para que inviertan, nacionales y extranjeros, porque yo creo que esto hace mucho y nosotros lo hemos reflejado además en los índices de confianza empresarial. En el último año subieron 200 puntos y sobre todo la confianza en el sector industrial. Esto es un índice medido por el Banco Central, la confianza empresarial. Subió. Ahora vemos una publicación de que las empresas tuvieron este año un aumento del 18.4% de utilidades a 1.503 millones. Eso es parte de todo un ambiente de confianza positivo. Sí creo que los empresarios van a seguir invirtiendo. Hay incluso facilidades para financiamiento con la Corporación Financiera Nacional. Son muchos los pedidos que recibe la Corporación Financiera Nacional para ampliación de negocios, para producir más, incluso para orientar mucho de la producción que estaba destinada solo a mercado interno para la exportación, porque se han dado muchos incentivos en ese sentido, ¿no? Y mucha seguridad. Ahora, cuando le pido datos concretos, le pregunto, en su agenda, en su estrategia de desarrollo y promoción de actividades productivas en el país, ¿cuáles son las joyas de la corona? ¿Dónde está aquello que usted dice, aquí está el terreno o los terrenos, los ámbitos verdaderamente promisorios en esta materia? Los sectores encaminados a exportación, los que tienen los productos ganadores, la agroindustria es nuestro primer eje temático de desarrollo, sin embargo, de lo cual también están otras industrias como la metalmecánica, algunas industrias manufactureras. Nosotros aspiramos y en nuestra política industrial tenemos como punto de partida un crecimiento mínimo del 2% anual promedio, que ya el primer año lo superamos porque la industria creció en mucho más. Y la industria, usted sabe que es generadora de empleo, generadora de mayores tecnologías. Pero esta proyección de 2% dinamia, o esta meta de 2% de crecimiento anual existía antes de la formulación de esta ley. Nosotros la trabajamos cuando recién llegamos pensando en todo este tipo de incentivos que íbamos a ir proponiendo y que se confirmaron, como le decía, con el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Más tarde, cuando el señor presidente estableció la Mesa de Competitividad Nacional, nosotros salimos, el MIPRO, con la Mesa de Competitividad Provincial, recorriendo todo el territorio y recopilando esta información de qué necesitaba el empresario, qué requería para producir, qué necesitaba el sector productivo en sí para mejorar y para ir a un crecimiento económico real. Aspiramos que con esto vamos a crecer el doble, 4% de crecimiento anual de la industria, que se van a generar nuevos productos. Estamos trabajando nosotros muy arduamente para, por ejemplo, favorecer y lograr polos de desarrollo. ¿Y qué significa, disculpe, esto en materia de empleo? Es decir, ¿cuál es la proyección precisamente conectada a este afán de duplicar, de tener un crecimiento del 100%, es decir, sobre ese 2 más? ¿Qué significaría en términos de empleo si podemos hablar de miles de empleos? Solo en la industria nosotros esperamos generar un mínimo de 250.000 empleos en el periodo del gobierno, solo en industria, pero hay otros sectores productivos que van a abonar. Pero además de esto, también queremos fomentar el emprendimiento y en eso estamos trabajando con 2 Miprolabs, con 2 incubadoras muy poderosas aprobadas por el CENESID, donde estamos apoyando a todos aquellos, por ejemplo, que salen del sector público con su liquidación, para que pongan un nuevo negocio, para que en lugar de buscar empleo sean generadores de actividad económica, de producción, de todo aquello que se necesita, orientándolos un poco en función de mercado. ¿Por qué? Porque es una manera también de sustituir importaciones con producción nacional, algo que ya se da y que nosotros hemos visto en algunas empresas. El otro día veía el caso de Nestlé en un evento internacional que tuvimos y que Nestlé expuso su experiencia en Ecuador y nos contaban que ellos han llegado a sustituir importaciones por producción nacional hasta el 95% y que solo importan el 5% de insumos para su producción. Imagínese usted una producción de tal calidad que tenga el 95% de componente nacional. Eso aspiramos a hacer, que haya producciones nacionales, pero no solo de bienes, sino también de servicios. Nosotros hablamos de una economía y una industria 4.0, que es una industria que mayormente se basa en los servicios, en la informática, en la comunicación, en el saber lo que el consumidor quiere en tiempo real, en estar conectados realmente con el consumidor. Y esto genera muchos productos adicionales, tanto en bienes como en servicios. Evidentemente. Ahora, le quiero consultar una cosa.
hay dos mundos en realidad. El mundo de las grandes inversiones, de las grandes empresas, para las que hay algunos incentivos planteados, ¿no? Como esta exoneración en 10 años, es un plazo bastante considerable. 10 años de impuestos u 8 años en el caso de algunas inversiones que se instalen o dentro de las principales ciudades del país, Quito, Guayaquil, o en otros territorios. Pero hay un problema precisamente en las actividades pequeñas y en la facilitación de actividades de emprendimiento de pequeñas y medianas empresas. Y usted habla del caso del funcionario público que sale con su liquidación a montar un pequeño negocio. En este caso se habla de una exoneración de apenas 3 años. No es poco, considerando que las MIPYMES se debaten en un serio problema, al menos en los primeros 5 años de vida. Sí, pero para esto también hay programas de acompañamiento y programas para sostener a la empresa. Ecuador tiene uno de los más altos índices de emprendimiento, pero asimismo es crítico hasta qué etapa pueden avanzar o el índice de supervivencia de las empresas. Pero tenemos políticas a todo nivel, en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en el Ministerio, que realmente vela por la economía popular y solidaria. En el MIPRO tenemos una subsecretaría muy potente y lo que le quiero decir es que hay un conjunto de ministerios que están trabajando en estrategias para apoyar estos emprendimientos, a toda esta economía popular y solidaria, a estas MIPYMES que son el 90% de la economía y que generan el 70%. Pero usted acaba de señalar un factor fundamental que tiene que ver no solo con el nivel de emprendimiento, sino también de fracaso y de desaparición de esas iniciativas. Muchas de ellas simplemente no superan el año, absorben, hacen desaparecer los pocos recursos de los emprendedores y luego los dejan en calidad de desempleados. ¿Qué hace el Estado para orientar estas inversiones? Es decir, si hay que crear tejidos basados en la existencia de pequeñas y medianas empresas, sobre todo ligadas a otras cadenas de valor, de grandes emprendimientos, ¿cómo el Estado va a aportar para el conocimiento de estos pequeños emprendedores y para que hagan el mejor negocio posible? Con la capacitación permanente, con el emprendimiento, es un conjunto de actividades que tenemos previstas y como le decía nosotros en el MIPRO, puedo hablar por el MIPRO, otros ministerios también tienen proyectos y programas que están encadenados entre sí. Pero en el MIPRO, por ejemplo, damos la asesoría en nuestra Subsecretaría de Economía Popular y Solidaria, MIPYMES y Artesanía, desde el inicio, desde que el negocio es una idea y se da capacitación y asistencia permanente. Además, no queda en la capacitación. Tenemos un fondo de capital de riesgo pequeño para apoyar a estos emprendedores, a estas empresas. Tenemos también toda una agenda nacional de ferias. Permanentemente estamos haciendo eventos de promoción donde quienes emprenden pueden enseñar sus productos. Hay realmente que un apoyo muy grande y trabajamos muy de la mano con instituciones como son las cámaras de la economía popular y solidaria, los gremios que los agrupan, las asociaciones de empresarios, de artesanos. Estamos muy ligados y hay como que un permanente intercambio de experiencias, de apoyo, de sostenerlos. Esto último del Fondo de Capital de Riesgo es muy importante porque son pequeños capitales que se pueden prestar sin garantía, pero asegurándonos de que el empresario pequeño, el que comienza, el emprendedor, va a poder emprender en un proceso que lo lleve a ser un empresario exitoso. ¿Sí? Y para esto incluso nosotros fomentamos la asociatividad. Este sector es el que, si algún sector necesita inteligencia económica y que debe proveerle el Estado, me permite esta observación, es el sector de las pequeñas y medianas empresas. Totalmente. Porque las grandes empresas pueden pagar ese conocimiento, en cambio los pequeños no. Así es, los pequeños tienen alto riesgo de equivocación. Sí, hay algo más que trasciende a la preparación y que es el mercado. El mercado es una categoría presente en todos lados y que ha estado olvidada. Usted puede producir lo más lindo, pero si no tiene mercado y no lo realiza, entonces la empresa no va a ningún lado. Y nosotros en eso hemos trabajado muchísimo. Hay una gestión, desarrollo de proveedores en que encadenamos muchos proveedores y esto se ha dado sobre todo en la economía campesina, en la economía de la agroindustria, ¿no? En que encadenamos muchos proveedores con una gran empresa que
tiene sus niveles de calidad, de exigencia, y que esto lo hace extensivo a sus proveedores. No solo que es una compra permanente de lo que ellos producen, sino que además les da estándares de calidad, hasta cierto punto los ayuda en su formación empresarial, porque también tenemos muchas veces producciones de los pequeños, los medianos, que no tienen la periodicidad requerida, que no tienen la calidad, de consistencia. Así es. Entonces, es todo un proceso de educación continua y de asistencia al empresario, al pequeño, al mediano, a la economía popular y solidaria, que es importante y de la que ya tenemos resultados. Ministra, muchísimas gracias por esta información. Creemos que este proyecto tiene interés, no solo para el gran inversionista, tiene interés para el pequeño, para el mediano inversionista. De manera que lo que contiene debe ser materia de expectativa y de debate y también un tema a compartir con todos los actores económicos, no se diga con los de la pequeña y mediana empresa, que son la mayoría de los actores económicos del país. Claro. Ministra, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Eva García, ministra de Industrias y Productividad, aquí en Primera Impresión. 7 de la mañana, 42 minutos. Regresamos en un instante con Pavel Muñoz, asambleísta de Revolución Alfarista.